Muy buenos días. Vamos a presentar entonces este trabajo en el cual queremos abordar la importante consecuencia que ha tenido la incertidumbre y la amenaza en un periodo tan importante como el que hemos vivido producto de los cambios sociales y la pandemia en Chile. Todos los seres humanos, cuando nos enfrentamos a las situaciones de amenaza, a la incertidumbre, cuando no tenemos certeza de cómo va a ser el futuro, normalmente nos ocurren reacciones, sentimientos, emociones. Las amenazas se gatillan por diversas razones: la pérdida del empleo, la inseguridad para poder llegar a un lugar y estar protegido, por ejemplo, por producto del riesgo de enfermarse. Las amenazas son parte de la vida y por tanto los seres humanos tenemos que aprender a trabajar y a vivir con ella y cómo enfrentarla. Hay una serie de reacciones que los seres humanos en todas partes del mundo, no solo aquí, estamos expuestos a vivir producto de ella. La incertidumbre forma parte de nuestra vida y por tanto entender cómo opera esto nos permite también entender muchas de las conductas que nosotros hemos observado en nuestro propio país. Por ejemplo, desde la psicología, las situaciones de amenaza están vinculadas al exceso de información, al temor, a la incertidumbre, a la rabia que puede, producto de eso, generar lo que conocemos en psicología como la sobrecarga cognitiva y emocional, aquella que finalmente termina impactando en lo que muchas veces observamos en los conflictos humanos, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Nosotros hemos estudiado este tema en psicología, ya muchos modelos, donde la amenaza, por un lado, puede generar temor. En nuestro país hemos sido testigos cómo el temor ha movido a muchas personas, por ejemplo, a adherir a las normas sanitarias que nos permiten cuidarnos y cuidar a otros producto de esta tensión. Por eso el miedo es una emoción muy relevante que está conectada con las conductas de la evitación o de la huida. Esto repercute, por tanto, en la manera como enfrentamos la amenaza. Pero por otro lado, la amenaza también puede generar sentimientos de rabia. Rabia es una emoción que ha estado ligada en la literatura, sobre todo de agresión, como un antecedente importante, no solo el único, por cierto, pero sabemos que la rabia es un precursor de conductas que pueden llevar incluso a la violencia. Ambos componentes, el emocional y el conductual, forman parte esencial de lo que nosotros estudiamos en psicología, y esto nos permite entender parte de lo que les voy a presentar en este momento. Otro de los aspectos esenciales es el gran impacto que ha tenido en la salud mental. La amenaza y la incertidumbre han impactado la salud mental no solo de nuestro pueblo, sino que en todo el mundo. La salud mental se traduce en síntomas como en el estrés, la ansiedad y la depresión, que ciertamente agobian a las personas, producto de todos estos elementos que nosotros hemos sido testigos y que estamos viviendo como país. Eso significa que hay que tener conciencia y entender que muchas personas que han estado expuestos a estas condiciones están viviendo situaciones que requieren del apoyo, la compañía y el trabajo profesional de muchas instituciones, pero eso también incluye el trabajo de la propia sociedad, los cercanos, los amigos, la comunidad, que finalmente permite ayudar a enfrentar esta crisis. La crisis también ha tenido impacto en la conducta social. Cuando hablamos de conducta me refiero a aquella que tenemos, por ejemplo, cuando vimos emerger grandes marchas en el país. La idea de que había que abordar una serie de problemas que se transformaron en un tremendo tema para generar los cambios que hoy día está viviendo nuestro país a través de la modificación de una constitución, movilizó a un conjunto enorme de personas. Todos esos cambios también están ligados a la incertidumbre y a la amenaza, de otro tipo, por cierto, no ligada a la pandemia. Hemos visto conductas que ciertamente reprochamos en la sociedad, no solo en Chile, pero cuando vemos que ocurren estas conductas, las personas también nos preguntamos qué hay detrás de eso. Pero también ha generado conductas positivas. La amenaza no solo conlleva reacciones más vinculadas a la rabia o a la agresión. También hemos visto cómo la empatía se ha transformado en un vehículo psicológico fundamental. Cuando hablamos de empatía en psicología, tomamos la perspectiva de los otros, nos paramos en su posición, pero al mismo tiempo tenemos esta sintonía emocional que nos permite conectarnos con los otros. La empatía es la base de muchas de las conductas de ayuda que nosotros hemos sido testigos en nuestro país. Por ejemplo, la enorme cantidad de campañas comunitarias donde muchos chilenos y chilenos han estado ayudando a otros voluntariamente, con mucha entrega, con mucha solidaridad. Ahí, por ejemplo, tenemos un recuerdo de cómo las personas mayores, que han sido las principales víctimas y que son más vulnerables en la pandemia, han recibido ayuda de sus personas que viven, por ejemplo, en los mismos edificios o departamentos. Las ollas comunes es otro gran ejemplo donde la gente expresa la solidaridad y se apoya directamente en esta idea de que hay otras necesidades más allá de las personales para poder
contribuir al bienestar social. Esto habla de este concepto tan importante que es la interdependencia. Nosotros, los seres humanos, vivimos en la interdependencia. Lo que nosotros hacemos influye en la conducta de otros y lo que otros hacen también influye en la propia. La colaboración no existe si no tenemos esta noción de interdependencia. Por eso es tan importante entender que especialmente en situaciones de amenaza o de incertidumbre, el apoyo que podamos tener y brindar a otros es fundamental. Esto también se relaciona con lo que llamamos en psicología la autorregulación, un aspecto que ha estado bastante sancionado en los últimos tiempos. ¿Cuánto de nuestra conducta hoy día ha vuelto a salir a las noticias? Nuevas fiestas clandestinas donde las personas, por el impulso de encontrarse y juntarse con otros, rompen la cadena de protección social que previene el contagio, por ejemplo, del coronavirus. ¿Por qué estamos menos autorregulados? En la amenaza a la autorregulación baja, no solo la individual, también la colectiva. Esto ha hecho poner la atención muy importantemente en el estudio de lo que nosotros en psicología llamamos las normas sociales. Hay dos tipos de normas muy particulares. Aquellas que prescriben nuestra conducta viendo lo que otros relevantes para uno hacen. Aunque uno piense que eso no es así, las personas tendemos a seguir especialmente lo que otros hacen y por tanto esas normas que llamamos descriptivas guían nuestra conducta. Pero también están las normas de la influencia de que llamamos normas prescriptivas. ¿En qué medida, por ejemplo, mis amigos, mis familiares valoran que yo, por ejemplo, cumpla las normas de protección ante la pandemia? Esto lo hemos estudiado en muchos contextos y hemos revelado que las normas juegan un rol central. Fuentes importantes de influencia son, por ejemplo, los referentes sociales. Por eso cuando un líder, aquella persona que tiene un reconocimiento en su comunidad, es capaz de guiar la conducta de sus personas en sus propios lugares, cumple un rol muy importante de influencia. Pero no solo ellos, las autoridades y la conducta de mi propio grupo también ejercen una influencia muy significativa. Así una autoridad puede entregar información, los grupos pueden adquirir esa conducta y a su vez reflejarla en el resto de sus grupos más amplios. Por tanto, las normas es un aspecto muy central. No nos referimos a normas formales, estamos hablando de las normas más subjetivas que guían la conducta de las personas. Finalmente, tenemos que ver que las normas, cuando no están alineadas entre sí, pueden generar desazón. Tomé esta información de una red social que me pareció súper interesante. Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo. Es una metáfora muy interesante para ver cómo se alinean las normas. Las normas funcionan en la medida que las personas las van integrando directamente en su vida cotidiana. Quiero cerrar esta presentación aludiendo al concepto de cohesión social. Uno de los trabajos más importantes, creo yo, que se ha estado haciendo hoy en Chile es entender el problema que representa la cohesión social y cómo eso ha estado impactando en la manera en que nosotros abordamos esta crisis. La cohesión social tiene tres grandes pilares. Uno, la calidad del vínculo. ¿En qué medida nosotros contamos con las relaciones sociales, nuestros vecinos, nuestra red social de apoyo? ¿Cuánto confiamos en otros? Estos son unos aspectos críticos que ayudan a entender por qué las personas podemos aislarnos y pensar, por ejemplo, que mi conducta no tiene el impacto de otros. La confianza interpersonal, contar con vínculos de apoyos, mencionaba las ollas comunes o cuántas otras formas de conductas de ayuda se deben en parte porque existe calidad del vínculo. Este es uno de los aspectos que en Chile aparece como mal desarrollado en nuestro país. Es un aspecto que tenemos que apuntar y reconocer como algo valioso. Lo segundo es el sentido de pertenencia. Hay algo que ha hecho visible esta crisis, el sentido de identidad nacional. Todas las personas que viven en nuestra cultura, un país multicultural, donde coexisten migrantes, pueblos originarios, todo esto ha abierto la perspectiva de una nación más amplia y diversa, donde hoy día los chilenos y inmigrantes pertenecientes a las etnias indígenas de nuestro país perciben que esto es un problema total y que afecta a toda nuestra comunidad. La confianza en la institución está ciertamente deteriorada y esto ha afectado la credibilidad que también podemos tener en las instituciones y quienes nos gobiernan. Es muy importante avanzar en este proceso. Finalmente, el foco en el bien común. Cuando uno sale de la perspectiva de solo entender que mis necesidades son las únicas vías de poder acceder a satisfacer resolver nuestros propios problemas, tenemos un problema del foco en el bien común.
Cuando mencionaba el rol de la empatía, supone que nosotros estamos abiertos a entender que nuestra conducta es capaz de influir en la conducta de otros. Por eso las conductas solidarias y de ayuda son un aspecto muy valioso que tenemos que rescatar, especialmente en estos escenarios donde la amenaza y la incertidumbre siguen estando presentes. Hoy Chile tiene conductas muy variadas de ayuda. Estamos documentando eso en la investigación, pero requerimos que todos tengamos más conciencia que en la medida que entendamos que este es un problema social y amplio que nos afecta a todos, vamos a poder llegar a entender que nuestro rol en la sociedad va más allá de lo que nosotros como individuos podamos hacer en el plano individual. Tenemos que llevar esto a entender que esto es un problema social que nos afecta a todos. La participación cívica, con esto termino, es justamente el espacio donde las comunidades, con toda su diversidad de pensamiento, las ideas que pueden promover, van a ayudar a entender que este problema es un problema social y no solo de los individuos. Muchas gracias.